Coronavirus, COVID-19, tipo de gráficos. Vamos a explicar los distintos tipos de gráficos que existen en matemáticas y cómo aplican las autoridades estos gráficos para explicar la pandemia del COVID-19. El primer tipo de gráfico que vamos a estudiar es el gráfico lineal creciente. Responde a una ecuación de la fórmula y igual a 3x más 5. El coeficiente de x siempre tiene que ser positivo, mientras que el término independiente puede ser cualquiera. En este caso hemos elegido como coeficiente de x el número 3 y como coeficiente independiente el número 5. El exponente siempre tiene que ser 1, por lo que no se expresa. Vamos a resolver los valores. Para x igual a 1, 3 por 1 es 3 más 5, 8. Para x igual a 2, 3 por 2 es 6 más 5, 11. Para x igual a 3, 3 por 3 es 9 más 5, 14. Y así sucesivamente hasta obtener los valores que veis en la tabla. Si pasamos esos valores a la tabla, observamos que obtenemos una línea recta creciente hacia arriba. Por eso se denomina a este tipo de gráfica lineal creciente. Gráfico lineal decreciente. Es un gráfico de la forma y igual a 15 menos 3x. En este gráfico se observa que el término independiente puede ser cualquiera, mientras que el coeficiente de la x, siempre elevada a 1, es negativo. Si vamos dando los sucesivos valores a x, obtenemos lo siguiente. Para x igual a 1, 3 por 1 es 3, 15 menos 3, 12. Para x igual a 2, 3 por 2 6, 15 menos 6, 9. Para x igual a 3, 3 por 3, 9, 15 menos 9, 6. Y así sucesivamente. Obtenemos de esta forma el gráfico que veis en la tabla. Es una línea recta, pero en vez de ser una línea recta creciente como la anterior, es decreciente hacia abajo. La diferencia estriba en que el coeficiente de la variable x es negativo. Entonces tenemos línea recta creciente, coeficiente positivo en x, y línea recta decreciente, coeficiente negativo en x. El gráfico de una función exponencial representa la forma y igual a x cuadrado, en la que vemos que x forma parte de una potencia en la que x es la base y el exponente tiene que ser un número fijo. En este caso he elegido el cuadrado. Si vamos dando valores, vemos que para x igual a 1, el cuadrado de 1 es 1. Para x igual a 2, el cuadrado de 2 es 4. Para x igual a 3, el cuadrado de 3 es 9. Para x igual a 4, el cuadrado de 4 es 16. Y así sucesivamente hasta obtener los números 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Si representamos esos números en el gráfico, obtenemos que ya no es una recta, sino una ligera curva que va ascendiendo. Ojo, ligera curva. Ahora veremos que en la exponencial la curva es mucho más pronunciada. La función exponencial, al igual que la potencial, es una potencia, pero en este caso la base es constante, elegido el 3, y el exponente es variable. He elegido esta ecuación
porque es la que más se va adaptando o la que cree que más se adapta a la forma de contagiarse el COVID-19. Vamos a ir dando valores. Para x igual a 1, x elevado a 1 es 3 elevado a 1 es 3. Para x igual a 2, 3 elevado a 2, 9. Para x igual a 3, 3 elevado a 3, 27. Y así sucesivamente. Obsérvese que 3 elevado a 10 es casi 60.000. Si dibujamos la gráfica, obtenemos una línea en la que vemos que a partir del número 6 sube repentinamente la línea hasta llegar casi a 60.000 en el número 10. Esta función por eso se llama exponencial. Función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de las funciones exponenciales y potenciales. El logaritmo de un número, en este caso, cuando no se pone otra cosa, es el número al que hay que elevar 10 para que nos dé dicho número. Por ejemplo, el logaritmo de 10 es 1 porque 10 elevado a 1 es 10. El logaritmo de 10 es 2 porque 10 de 100 es 2 porque 10 elevado a 2 es 100. Y el logaritmo de 1000 sería 3. 10 elevado a 3, 1000. Y así sucesivamente. Para hacer la gráfica he calculado los logaritmos del 1 al 10 y los he puesto. El logaritmo de 1 es 0. 10 elevado a 0 es 1. El logaritmo de 2 es 0,301030. Quiere decir que 10 elevado a 0,301030 es 2. El logaritmo de 3 es 0,477121. Observamos que obtenemos una línea, pero en sentido cóncavo, no convexo como nos daba antes. Es decir, la exponencial y la potencial tienen esta forma, mientras que la logarítmica, la curvatura es al revés. Este tipo de logaritmo es el que utilizan los geólogos para estudiar los terremotos. Es la denominada escala Richter. La escala Richter en realidad son logaritmos. Un terremoto de escala 1 de nivel 1 en la escala Richter quiere decir que vale 10 porque 10, el logaritmo de 10 es 1. Es imperceptible los efectos de este terremoto y ocurre casi todos los días en la Tierra. Los de escala 2, su fuerza es 100, también son imperceptibles. Ya en la escala 3, un terremoto de la escala 3 de Richter tiene una fuerza de 1000 y es perceptible sin daños. Un terremoto de nivel 4 en la escala de Richter tiene ciertos movimientos en las habitaciones, pero no producen daño. Ya un terremoto de nivel 5 en la escala Richter produce daños mayores, sobre todo en edificios débiles. Un terremoto de nivel 6, un 1 y 6 0, que es 1.000.000 de fuerza, puede llegar a destruir grandes áreas pobladas. Ya si nos metemos en 7, puede causar daños en zonas muy extensas. Un terremoto de nivel 8, un 1 seguido de 8 ceros, produce grandes devastaciones en zonas a cientos de kilómetros. Y un terremoto de nivel 9 produce daños devastadores en zonas en miles de kilómetros. No se conoce científicamente o no se ha registrado ningún terremoto de nivel 10 en la escala Richter, es decir, un 1 seguido de 10 ceros. Vamos a trazar una curva que nos represente el número de infectados que hay en España por el COVID-19.
vemos en primer lugar que vamos a ir poniendo fechas. El día 31 de enero del 2020 hubo un primer infectado que fue un alemán que ingresaron en la isla de La Gomera. El índice de transmisión lo considero 1, puesto que no había transmisiones todavía, y el porcentaje es 0. Hasta el día 9 de febrero no hubo un segundo contagiado. Ese segundo contagiado hizo que el porcentaje de infección llegara al 100%. Es lógico, si tenemos un enfermo y pasamos a 2, es el doble, el 100%. Estos porcentajes todavía no son en la península ibérica, son en Baleares o en Canarias. Este segundo en Baleares. El día 13 de febrero se produce un tercer contagio, también en Baleares, que aumentó el número de enfermos en un 50%. De 2 a 3 se aumenta un 50%. Si seguimos viendo, hasta el día 23 de febrero no se produjo un cuarto contagio, que hizo que el contagio en ese día fuese de un 33%. El día 25, un nuevo enfermo hizo que el contagio subiera a un 25%. Y el día 26 hubo ya 14 enfermos. Esos 14 enfermos hicieron que la curva obtuviera un porcentaje del 180% sobre el número anterior, pero hay que considerar que son números pequeños en relación a los números que estamos viendo actualmente. No es lo mismo subir de 3005 a 3014 que de 5 a 14. Por eso extraña ver ahí un 180% de infección o un 2,8 de índice de infección. Si seguimos viendo, aquí tenéis todos los datos de todos los días. En el primero está la fecha, segundo el número de infectados, tercero el coeficiente de infección y al final obtenéis el porcentaje. Por ejemplo, el día 5 de marzo del 2020 hubo 282 infectados, que representó, según la columna cuarta, 54 infectados más que el día anterior. El coeficiente es de 1,2368 y el porcentaje de infección del 23,68. Vamos a ver qué ocurrió en los días 8 y 9. En el día 8 subió los porcentajes, los enfermos, de 430 a 674, con un total de un aumento de 244 enfermos, lo cual hace que el porcentaje de enfermos en estas cantidades ya ascienda al 56,74. Y el día 9, que fue el día posterior a las manifestaciones del 8M y los partidos de fútbol tan famosos, dice que aumentaron al 78%. Yo no creo que sean esos los motivos, dudo cuáles puedan ser los motivos, pero evidentemente un partido de fútbol o una manifestación no creo que pueda explicar que una enfermedad suba repentinamente de un 17% a un 78%. Alguna otra causa habrá, no lo desconozco. Y luego seguimos viendo otro aumento muy importante el día 13 de marzo del 2020 con otro 73%. Aquí sí que podríamos ver que podría ser causa de las manifestaciones, puesto que ha pasado una semana, pero no lo sabemos. Y seguimos viendo y podemos ver la línea hasta el día de hoy que hemos conseguido 140.510, ojalá hubiéramos conseguido menos infectados, con un 4,06% de infección. Obsérvese que los martes siempre hay más infección que los lunes. ¿Por qué? Porque los fines de semana las autoridades no actualizan los datos. En el gráfico siguiente que os explico, pongo
por un lado la fecha, 1, 3, 5, 7, 9, la fecha, y por el otro lado el número de infectados. Si observan ustedes, a partir del número 41 empieza a subir rápidamente la curva. Era una curva que, como dijimos antes, que era exponencial. Esta curva siempre va a ser creciente, nunca va a disminuir, porque cada vez que hay un infectado se va notando, y se van a ir anotando cada vez más infectados. No va a haber cada vez menos infectados. Otra cosa es que se vayan curando y se dé de alta, que eso sería hacer otro estudio, ¿de acuerdo? Pero aquí no dan datos para poder calcular bien la diferencia. Y ahora vamos al gráfico de infectados por día, del porcentaje de infectados por día con respecto al día anterior, y vemos que hay unos picos. El pico primero que vemos ahí es el del 100% del primer contagio que se produjo al haber dos enfermos, y luego los porcentajes correspondientes a los días 8 y la semana siguiente. Pero ahora observamos que todos los porcentajes que vamos viendo de infección se va acercando al número 1. Nunca va a bajar de 1. Al igual que el gráfico anterior nunca va a decrecer, aquí nunca va a bajar de 1. Y si quedamos el gráfico en 1, quiere decir que la pandemia va desapareciendo. ¿Cuándo desaparecería la pandemia total? Cuando no haya más infectados, pero el número de infectados va a ser siempre el mismo. Otra cosa es que se cure. ¿Qué tenemos que hacer para que esta línea baje hasta abajo? Fácil, no salir de casa, lavarnos mucho las manos, procurar mantener medidas higiénicas, cuando salimos de casa no acercarnos mucho uno a lo otro, es decir, no quedarse en casa y tomar todas las precauciones. De esa manera conseguiremos que esta curva se aplane del todo y que se resuelva el problema. Otra cosa es qué va a ocurrir cuando salgamos todos si no se ha resuelto el problema entre toda la población.